Hola amigas y amigos, bienvenidos a los vídeos de Fanales y Velas Virginia. Hemos fabricado un molde de silicona a partir de este angelito, de esta figurita. Nos ha dado un poco de ruido el tema de las alas, pero al final lo hemos conseguido. Para poner en este tipo de molde los pabilos resulta un poco complicado, pero aquí os traigo un truco. Yo he marcado aquí el centro de la cabecita. Y después he cogido un pabilo ya encerado previamente y con la aguja lo he ensartado y luego la punta del hilo que he ensartado la he vuelto a ensartar en la aguja. Por lo que ahora lo meteré por aquí, por la parte de dentro, tiraré y saldrá el pabilo. Una vez que he ensartado el pabilo con el hilo, lo que hago es que lo mojo en un poquito de parafina derretida y entonces se me queda pues el piquito este. Entonces esto no tiene dificultad luego para pasar por aquí. Mirad, ahora voy a tirar y ya está. Ya hemos puesto el pabilo. Ahora lo que hago para sujetar las dos puntas de los pabilos, vamos a quitar la aguja, es coger una aguja y nada, directamente pinchar para que el pabilo no se mueva. Y por el otro lado pues hacemos exactamente lo mismo. Cogemos una aguja, como tienen superficies muy pequeñitas, pues con este tamaño es suficiente. Ya está. Y entonces pues ya tenemos preparado nuestro molde para rellenarlo con parafina. Para asegurarlo un poquito más, esto ya es opcional, pues le ponemos unas gomas que aprieten bien las paredes. Y bueno, ya tenemos listo nuestro molde para rellenarlo. Bueno, ya tenemos la cera fundida. Para echarla le hemos echado un poquito de colorante azul. Y una cosa que os quería comentar también era que o bien podéis meter el pabilo por la parte de dentro o bien por la parte de fuera y tirar hacia allá, que pienso que puede ser más sencillo. Bueno, y ahora solamente nos queda echar la parafina en el molde. Es interesante utilizar un tipo de parafina que hay en el mercado que es especial para este tipo de trabajo, ya que esta parafina tiene muy pocos rechupes y la figura sale con todos los detalles. Bueno, pues ahora esperar. Bueno, pues esto ya está. Ya se ha enfriado lo suficiente como para desmordarla. Ahora pues le quitaremos las agujas. Damos la goma. Y desmordamos con cuidado.
Esta vela tiene un poquito más de dificultad por el tema de las alas, pero bueno, teniendo cuidado se desmolda perfectamente. Y voilà, aquí tenemos nuestra vela. Un angelito perfecto. Como veis, las figuritas hechas con esta técnica salen con todos los detalles, salen cosas muy bonitas. A pesar de que el molde no es muy estético por la parte de fuera, pero como ya os comenté en otro vídeo, dan un resultado fantástico. Pues bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial y podéis suscribiros a mi canal para seguir viendo nuestros próximos vídeos que os garantizo que os gustarán.